Córdoba ha decidido adherir a la ley nacional del cannabis medicinal. Y esto es muy importante porque hay muchísima gente que ya no encuentra una respuesta en la medicina tradicional y recurre a cualquier mecanismo, a cualquier posibilidad, toca puertas, recurre a la fe, a curas sanadores, a gente que supuestamente tiene facultades mentales distintas a nosotros, hasta videntes, y también busca al mismo tiempo otros tratamientos, si se quiere, paliativos para enfermedades que son muy dolorosas, para el paciente y también para la familia. Hay que estar en una situación de esas para comprender acabadamente lo que les digo. Y el cannabis medicinal, ha demostrado que puede ser un paliativo muy importante, utilizado adecuadamente. La doctora Liliana Cancel es una destacada investigadora del CONICET, integra una red vinculada al análisis de la medicina con cannabis y la vamos a saludar. Liliana, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches o buenas tardes. Sí, Todavía sí. no es la noche. Sí. Bueno, a ver, usted esta mañana me decía que esta cuestión del cannabis tiene luces y sombras. Me gustaría que nos desarrolle esta idea, doctora. Claro, porque, o sea, no es la panacea mágica. Y tiene un costado que es el costado que puede desarrollar dependencia, adicción, sobre todo cuando se usa con un uso recreacional, en individuos que son vulnerables, que tienen comorbilidad con determinadas patologías psiquiátricas o tienen algún polimorfismo genético o algún trastorno pre o postnatal, exposiciones a estrés postraumático. Todo ese cúmulo de gente es vulnerable a desarrollar adicción, aunque no es una gran proporción, es un 9% que aumenta a un 20% cuando el consumo se inicia en la adolescencia y progresa a un 50% cuando hay un componente genético. Pero hay que tenerlo en cuenta y por eso me parece interesante cómo se propone esta iniciativa, porque se hace hincapié también en la prevención, en las campañas de salud, en el cuidado. Y bueno, a nosotros, esta sería la parte de sombras, pero la parte de luz es todas las propiedades que puede y principios activos, no solamente el psicoactivo que produce adicción, sino otros principios que están en la planta de cannabis. Y que tienen otro tipo de mecanismo de acción, ¿no es cierto? Entonces, pero tampoco hay que demonizar totalmente al psicoactivo, porque se da como una combinación entre el psicoactivo, que le llamo el psicoactivo al que conocemos como el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que produce la acción euforizante y la acción por la cual los consumidores de uso recreacional lo eligen. Asociado con el cannabidiol en distintas proporciones, ejerce una acción diferente a que cuando está solamente él solo. Pero también él solo en algunas patologías se justifica usar, cuando ya el balance no se hace entre adicción y no adicción, sino que entran en juego otros componentes en este balance. Entonces me parece interesante adhesión que propone este proyecto de ley a la ley 27.350 que se hizo en el 2017 y que luego en el 2020 se ha flexibilizado. Porque eso que da un marco regulatorio a los que hacemos investigación con esta planta y a los que tienen el uso medicinal de la misma. Y es muy importante que este marco regulatorio funcione, sí, y que los controles de calidad se realicen. Porque cuando uno habla de cannabis medicinal, ¿a qué se está refiriendo? O sea, la gente dice, ¿y será que se van a fumar un porro?
No, en general, el cannabis medicinal, uno lo que está pensando y lo que es el cannabis medicinal, en realidad son la certificación de los principios activos que haya en un extracto de cannabis, que es el extracto de la planta, un aceite, que en muchos países desarrollados, de primer mundo, ese grado medicinal... Está bien, doctora, ¿me permite una pregunta? ¿Me permite que la interrumpa? La interrumpo con esta pregunta. ¿El cannabis medicinal cura o sirve como tratamiento paliativo y para qué enfermedades, si usted lo podría enumerar? Es paliativo, no cura. Pero eso no quiere decir que, como yo ya le explicaba esta mañana, que algunos mecanismos mediados por el sistema inmune, porque hay receptores del cannabis que están ubicados en el sistema inmunológico, puedan darnos alguna sorpresa cuando se lo estudia en profundidad. Las patologías que se usan son el dolor, la epilepsia refractaria, que es para lo que está autorizado aquí en Argentina, los vómitos, emesis como antiemético, asociado al SIDA, es decir, fundamentalmente se lo usa como paliativo del dolor y como antiepiléptico. Después se propone como otras patologías como la ansiedad, la depresión, el Parkinson, pero las evidencias no son bien consistentes, sino que hay que seguir estudiando y viendo cómo deben ser las combinaciones para que eso verdaderamente sea así. Entonces, yo insisto en que esto nos da un marco regulatorio para seguir estudiando y un uso medicinal a los pacientes que estarán inscritos en programas con ciertas garantías, si los controles funcionan y los laboratorios públicos certifican lo que esos extractos tienen. Doctora, claro. La otra pregunta, ¿cómo hacer para que la gente que muchas veces de manera desesperada busca una salida, una solución en el cannabis medicinal para un ser querido, no caiga en manos de irresponsables o de chantas que le terminen vendiendo cualquier cosa? ¿Qué escenario imagina usted? No, yo quiero ser optimista porque, bueno, esto se hace pensando en hacer las cosas bien. Ahora, es sabido que tampoco a veces hay mucho apego a la norma aquí y, bueno, verdaderamente lo importante, pero yo creo que hay mucha red, mucha conciencia. Hay inclusive gente que cultiva, que se ha acercado a ONG, que se ha acercado al CONICET y que son muy conscientes y que ellos nos piden que quieren saber exactamente qué tienen sus extractos. Pero no tiene que ser una actitud voluntarista esto. Tiene conciencia. No, esto tiene que ser una norma. Yo no sé exactamente porque no es mi temática eso, yo hago investigación básica, pero lo que sí sé que en la ley lo que está pautado es que los que hagan uso del cannabis medicinal estarán inscritos en un programa y para estar inscritos en ese programa tienen que colaborar con los estudios que se hagan clínicos, ¿no es cierto?, en los que estén en ese programa. Y aquellos cultivadores que se autoricen a cultivar deberán también estar en un registro y deberán también certificar los extractos que tienen esos extractos. Porque si yo estoy tratando, por ejemplo, una patología como la epilepsia refractaria, tengo que saber exactamente que lo que yo digo que tiene, lo tiene, porque si no estoy haciendo efecto placebo, ¿se entiende? Entonces, lo importante es que el marco regulatorio funcione, que el aceite de cannabis medicinal, para adquirir este grado de medicinal, tenga una certificación de un laboratorio que es... Claro.
experto en eso. Doctora, le agradezco estos minutos. Yo creo que, bueno, es muy importante haber hablado con usted. Usted está a favor, entiende que debe estar regulado, pero es un paso adelante que le va a permitir a mucha gente acceder de manera seria y responsable al aceite de cannabis. Sí, siempre que se sepa exactamente qué tienen esos extractos y que se haga un control. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan se ha hecho un estudio con un extracto de aceite de cannabis que viene de Canadá, y uno de los médicos responsables de ese trabajo dice, ojalá algún día tengamos un extracto de aceite nacional. Y bueno, y además que el Estado, el órgano de aplicación, el Ministerio de Salud, es el órgano de aplicación para conseguir la materia prima, para que se puedan hacer esos extractos como se deben hacer y para que los investigadores podamos tener la materia prima para investigar con nuestras variantes de aquí. Porque si no importamos el extracto, y ese extracto tiene variantes de otro lado, por lo tanto no tenemos casuística aquí con las variantes nuestras. ¿Se entiende? Doctora, le agradecemos estos minutos, muy gentil con nosotros como Bueno. siempre. Ha sido muy amable, Bueno. muchas gracias.